regresar con nuestro compañero historiador y escritor, analista político de Contralínea, el queridísimo Alessandro Pagani. Alessandro, exactamente lo que comenta Manolo, el último que promulga una reforma migratoria y que da, de hecho, seguridad jurídica a muchos indocumentados aquí en los Estados Unidos fue un ultraconservador, un Ronald Reagan. Históricamente hemos visto que el Partido Republicano y los conservadores, y como tú lo mencionabas, ¿no?, saben perfectamente que se necesita la mano de obra migrante. No es que lo hagan por buena onda, eso tampoco, no lo voy a decir, ay, esos republicanos son unos chingones, no. Se necesita la mano de obra migrante. ¿Cuál es tu proyección ante esta propuesta, ante esta pues supuesta promesa de Joe Biden a una reforma migratoria aquí en los Estados Unidos? Sí, coincido. De hecho, fue Ronald Reagan en los 80, pero anteriormente, es decir, que Estados Unidos empezaron a reflexionar sobre la esclavitud, sobre cómo trataban a las naciones oprimidas, como a los afrodescendientes, entre muchos otros, solo en la década de los 50 del siglo pasado, es decir, cuando básicamente del otro lado, en la Unión Soviética se estaban dando todos estos enfoques y empujes a los movimientos de liberación nacional bajo una perspectiva social, ¿no? Y por ende la misma FBI, la CIA en Estados Unidos enviaron informes a través del Pentágono a las administraciones estadounidenses solicitando solucionar el problema para evitar que en los mismos Estados Unidos pudieran crearse, armarse movimientos de liberación de las naciones oprimidas. Hoy tenemos una cuestión muy central que yo como historiador tengo el deber en absoluto de reflexionar, mi querido Toño, es un problema de la historia. Esta síntesis que se tendría que reflexionar sobre una cuestión nacional, es decir, de las naciones oprimidas que mencionabas, oprimidas por este capitalismo, este imperialismo de la Roma americana en Estados Unidos, estas migraciones forzosas que vienen desde la periferia del imperio dentro del centro imperialista estadounidense como forma de fuerza de trabajo barato, y una cuestión social, porque no se puede analizar la cuestión de los nacionalismos sin poner la cuestión social, sino vamos a caer obviamente en todo lo que fue las tragedias en Europa de los nacionalismos, pero también de estas formas, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, donde los nacionalismos se hicieron imperantes y dejaron al lado justamente una cuestión social. Cuando nosotros hablamos de naciones oprimidas, tenemos que poner, por supuesto, la cuestión social. ¿Por qué? Porque todos los que vienen desde la periferia son proletarios, son trabajadores que justamente van a tener un fin dentro de la misma cadena estratégica del imperialismo en Estados Unidos. Obvio que cuando Biden está haciendo este discurso que yo escuché muy profundamente, él habla de democracia. ¿La democracia para quién? En un sentido filosófico. Nosotros, ¿cómo lo ponemos? Lo postulamos la cuestión de la democracia, porque democracia ya en sí es un término violento, es un término que está hablando de una violencia del pueblo. Pero ¿cuál pueblo? Cuando analizamos también el concepto de pueblo, ¿qué entendemos nosotros para pueblo? Obviamente no esas naciones oprimidas. Por eso que nosotros nunca jamás vamos a ver en un discurso como lo de Biden la presencia de movimientos populares o cosas de este tipo. Lo intentó Obama en su momento, haciendo hincapié sobre la necesidad, la frustración de la comunidad afrodescendientes. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué hemos visto en las administraciones en la administración de Obama? Una agresión imperial contra Libia, donde hoy veamos lamentablemente en los tianguis de las principales ciudades de Libia vender como esclavos, como si fuéramos antigua Roma,
antigua Grecia, a nuestros hermanos africanos. ¿Y quién lo hizo todo esto? Lamentablemente, un presidente afrodescendiente, mi querido Toño. Esto es muy interesante lo que nos comenta Alessandro Pagani, cómo precisamente pues tenemos que ver que esa migración tiene que ser forzada, es forzada, la gente cree que alguien dice, ay, yo quiero ser inmigrante nada más por fregar, ¿no? Y eso no es así. Muchos dejamos la tierra que nos vio nacer por muchos factores. Hay mucha y eso también quiero yo pues platicar precisamente con Alessandro Pagani, que también es inmigrante en México. Pues eso es algo que hay que platicar, cómo es que precisamente la inmigración provoca la evolución humana en todo caso. Si bien es cierto que muchas veces es forzosa esta inmigración a, por ejemplo, países como Estados Unidos, países muy desarrollados, hay que pensar en esa evolución, Alessandro, que ha provocado en nuestra humanidad. Tú como historiador lo sabes perfectamente. De otra forma, de no tener migraciones en el mundo, los seres humanos seguiríamos viviendo en África, ¿no es cierto? En absoluto, yo no solo como historiador, como tú decías y mencionabas con razón, yo soy un migrante que vino a vivir aquí en México, obviamente por razones no económicas, sino por amor, pero básicamente yo puedo decir, viniendo de la cuenca del Mediterráneo, como italiano, como siciliano, de arraigados a una cultura mediterránea, yo me siento como un migrante, como un navegante, o sea, nosotros a nivel histórico podemos decir que todos los pueblos del mundo somos migrantes, somos navegantes, y por ende nosotros veamos también esto por lo que representa Estados Unidos. O sea, tú lo decías muy bien, Toño, en unos años, tal vez es más tardar en una década, dos, los latinos en Estados Unidos y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos representarán la mayoría como comunidad y como individuos activos que viven, que son los que construyen, porque ¿quién construyó Estados Unidos? La construyeron los irlandeses, los mexicanos, los latinos, los italianos, los chinos, por supuesto, entre muchas otras comunidades a nivel mundial. Estos navegantes, estos migrantes que llegaron en el siglo 800, en el 900, después de la primera y segunda conflicto mundial, entre muchas otras situaciones, como hoy veamos desde Centroamérica, desde el Caribe, desde Haití, desde Sudamérica, desde África, llegar en Estados Unidos, en la Unión Americana. Por eso que enfata llama mucho la atención estas políticas que se dieron en estos años, porque si de un lado veamos el América profunda manipulada por parte de Trump, del otro lado tenemos que reconocer también una manipulación ideológica, una prostitución intelectual por parte de los demócratas al utilizar estos movimientos, estas comunidades por sus intereses, porque en realidad nosotros, ¿quién veamos detrás de los demócratas y de los republicanos como verdaderas fuerzas motrices que llevan adelante los hilos de transmisión de las políticas estadounidenses? Por supuesto, los banqueros, por supuesto, el ejército, por supuesto, este Estado profundo, por ende, esta unidad burocrática, este fascismo neoliberal que se ve en esta síntesis perversa entre una política pública, una administración pública y una administración privada. Eso es la verdadera política que lleva adelante las estrategias de las administraciones Biden. Biden, con todo el respeto, es una momia política. Él no es lo que verdaderamente va a gobernar y administrar las decisiones internas y externas de Estados Unidos. Serán otras personas, serán por supuesto el ejército, serán los que en estos años han organizado este proyecto de una guerra sin límite, de un imperio del caos. Por caos entendemos el concepto
estricto de la palabra griega, o sea, crear un vacío en Oriente Medio, en Centroamérica, para poder entrar dentro con las propias políticas y administraciones. Este imperio del caos que hoy sigue en auge, que pero ha tenido que se detuvo frente a una resistencia de los pueblos en Oriente Medio, frente a la agresión de Siria, pero que veamos también hoy en forma pacíficas diferentes en México, con el gobierno de la 4T que absolutamente pidió, solicitó una solución de la cuestión de la operación Rápido Furioso, quien estaba detrás, por ejemplo, pero también pide una reforma del sistema de seguridad nacional y entonces un límite a todas las agencias extranjeras que evidentemente pisotearon en los gobiernos pasados, en las décadas pasadas del prianismo, pisotearon la soberanía nacional. Hoy nosotros estamos en un bivio, estamos en una inquietud sobre lo que serán las políticas de Estados Unidos hacia México, por supuesto, mi querido Toño. Alessandro, muy interesante esto que nos comentas, qué fuerte. Joseph Biden, una momia política en estos momentos. Yo les agradezco a estos dos compañeros, estos dos grandes compañeros, al periodista independiente, amigo de esta casa, Manuel Ibarra, y también al amigo de esta casa, historiador y escritor, analista político de Contralínea, Alessandro Pagani, por estas intervenciones. Se los agradezco, compañeros, y con mucho gusto los despedimos aquí. Alessandro o Manolo, te escuchamos. Muchas gracias, Toño, y gracias por la invitación. Vamos a estar aquí al pendiente de lo que ocurra y pues seguramente nos dará mucho de qué hablar este cuatrienio de Joe Biden, ¿no? Yo diría, para cerrar, que no podemos esperar grandes cambios. Ya lo había señalado Biden durante un acto de pre-campaña en 2019, nada va a cambiar fundamentalmente. Y bueno, el señor es congruente hasta el final con su discurso de excepcionalismo norteamericano, de que van a liderar al mundo, pues cuando yo creo que ya nadie se los estamos pidiendo, ¿no? Entonces, preocupados por este estancamiento en el que está Estados Unidos y pues preocupado también obviamente por nuestros paisanos, por la comunidad latina, afroamericana, nativa americana, asiática, etcétera, que pues tendrá que estar con cuidado durante estos próximos 4 años. Gracias, Toño, y gracias, Alessandro. Nos vemos. Gracias a ti, Manolo. Gracias a ti, Manolo. Muchísimas gracias también a Alessandro Pagani. Alessandro, por pues esta intervención. Te escuchamos. No, yo que te agradezco, Antonio, que agradezco también a mi colega Manuel Ibarra. Y para terminar, yo sugiero de no subestimar, de no dejar de seguir analizando lo que es este trumpismo, este nuevo movimiento que se dio en estos años con la administración de Trump, porque será algo que tendremos que analizar porque no se va. O sea, no es algo de pasajero y que destaca esta crisis interna que no es solo institucional, sino una crisis que viene detrás de una hipotética, así mal llamada conciliación constitucional que se dio desde hace 200 años aproximadamente, después del fin de la guerra civil en Estados Unidos, que quiero decir que no es que hay en el futuro una posibilidad de una guerra civil, pero que ya vivimos una guerra civil de baja intensidad entre estos intereses oscuros entre un estado profundo en Estados Unidos y esta América profunda que representa Trump y que viene en Estados Unidos como un nuevo César, un nuevo cesarismo, una revolución pasiva, o sea, como un mandato supremo para solucionar estas problemáticas que era esto de la América primero, mi querido Toño. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alessandro Pagani, por estas extremadamente interesantes reflexiones. Gracias a él, gracias a Manolo Ibarra. Continúan la ceremonia de la inauguración, de inauguration. Vemos en estos momentos descender desde ese Capitolio al ex vicepresidente, pues saliente,
Mike Pence, por decirlo así, y a su esposa, junto con la actual vicepresidenta Kamala Harris. Están dialogando en estos momentos ahí, ahí los vemos dialogando en la escalinata del Capitolio, y ya tenemos con nosotros, ¿todavía no? Qué barbaridad, todavía no tenemos a Renata Turrent. Estamos haciendo la conexión con Renata Turrent, pero bueno, en pantalla está disculpe usted, está usted viendo, eso suena a un dicharacho, ¿no? Está usted viendo el vicepresidente saliente Mike Pence frente a Kamala Harris, la ahora vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Aquí lo está viendo en Sin Censura, y de eso vamos a estar platicando, por supuesto, con Renata Turrent, a quien estamos, bueno, ahí despide Kamala Harris, quién sabe qué le habrá dicho a Mike Pence, pero yo veo ahí pues vamos, que hubo un intercambio interesante, y al final veo un suspiro como así como de molestia, ¿no? Y claro que debe de haber, las diferencias son muy interesantes entre estas pues dos familias presidenciales. Mike Pence permite que se dé esta transición sin ningún tipo de problemáticas después de los llamados del ahora expresidente Donald Trump, que quién sabe dónde esté, ¿no? No lo sabemos. Ya no es presidente. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. La despedida. Ahí se está yendo ya Mike Pence en una Suburban ultra blindada, y ahí cómo se despide de la nueva pareja vicepresidencial, por primera vez el segundo caballero de los Estados Unidos, porque era la segunda dama, la primera dama es la esposa del presidente, pero como ahora la vicepresidenta pues es Kamala Harris, tenemos al segundo caballero junto a la vicepresidenta despidiendo a Mike Pence. Ahí se va, ya en esa Suburban ultra blindada, llena de antenas. Ahí se veía el blindaje desde un principio. En un momento difícil para los Estados Unidos, de absoluta polarización. No sé si tengamos ya en estos momentos ¿no? Todavía tenemos a Renata Turrent. Y qué barbaridad. No les escucho, compañero. ¿Me pueden repetir, por favor? Estamos teniendo problemas con el audio, no se preocupen. Bueno, mire, continúo.